Continuamos con Sabores Divinos, llegó el momento de las notas de cata, este espacio donde aprovecho un poco para involucrarlos en el mundo del vino, para que con ciertos tips o sugerencias vayan mejorando su convivencia con el vino. Hoy quiero hablarles sobre algo que está muy latente y es la guarda de los vinos. Nos encontramos cada vez con más consumidores que les nace guardar los vinos en la casa, atesorarlos, dejarlos evolucionar. Pero bueno, antes que nada, vamos a pensar, ¿todos los vinos están pensados para guardar? La verdad que no. Quizá la forma más fácil de saber cuál sí, cuál no, sea la gama de precios. Sabemos que si un vino es de gama baja o gama media, el bodeguero lo pensó para consumir en ese momento o dentro del año, los 2 años. No lo pensó para guardar mucho tiempo. Entonces, quizá no sea recomendable guardar vinos de este estilo. Solemos escuchar de que el vino cuanto más viejo mejor, y esto la verdad que es más un mito que una realidad. El vino va a evolucionar si el enólogo decidió que ese vino necesitaba evolucionar. Si un vino nace para hacerse bebido fresco en el año o a 2 años de su cosecha, más bien no lo guarden y consúmanlo. Pero sí es cierto que a veces compramos vino para todo ese año. ¿Cómo guardarlo en casa? Yo muchas veces veo que en las cocinas hay lugares para guardar vinos y bueno, ese es un error muy común y grave, porque ahí es donde mayor influencia del calor va a tener de la cocina, donde más aromas va a haber y sobre todo algo que es muy importante de tener en cuenta, los cambios de temperatura. En la cocina a veces hace frío, a veces hace calor, eso daña mucho al vino. El vino necesita, para ser bien guardado, una temperatura constante, una temperatura que sea fresca. Lo ideal son 14, 15 grados. Vamos a poner que el ideal no exista, que lo tengamos siempre a 20 grados. Está bien, pero por lo menos que sea constante, que la temperatura sea constante. Otro de los principales detractores al momento de guardar el vino es la luz, ya sea solar o cualquier tipo de luz. Traten de tenerlos en un lugar oscuro, así que temperatura controlada y oscuridad son quizás las 2 cosas más importantes al momento de guardar el vino. Después, otra de las cosas a tener en cuenta es que las botellas estén acostadas. Esto es para que el vino esté en contacto con el corcho. El corcho se mantenga húmedo y no se achique y ahí pase oxígeno. Entonces siempre vamos a mantener las botellas o con el pico para abajo o acostadas. Esto es quizá también una cosa importante, sobre todo si lo van a guardar mucho tiempo. Así que ya saben que lo más importante para guardar un vino es que tengan controlada la temperatura, que no tenga influencia de la luz, que esté acostado y fíjense muy bien en qué lugar de la casa lo tienen, porque quizá queda bonito, pero al vino no le va a hacer bien. Otra de las cosas a tener en cuenta es si todos los vinos tintos están hechos para guardar. Hay cepas que evolucionan mejor que otras, como por ejemplo el Cabernet Sauvignon, se adapta mucho mejor a la guarda, el Malbec, el Syrah, vinos con cuerpo. Muy probablemente, según la bodega también, pero muy probablemente el Pinot Noir o la cepa Tempranillo sean vinos para tomarse en el año. Esto no es matemático ni siempre es así, pero estamos hablando de grandes rasgos y es una cosa a tener en cuenta, la cepa que vamos a tener. Otra de las cosas son los vinos blancos. Los vinos blancos por lo general, como los rosados, están pensados para tomar ese mismo año o al año siguiente, no mucho más, porque es durante el tiempo que van a poder guardar toda su frescura. Así que si van a guardar un vino blanco, fíjense que tenga paso por madera, que sea una cepa como la Chardonnay, que quizá evoluciona un poquito mejor, pero no se arriesguen a guardar vinos blancos ni vinos rosados, porque muy probablemente se les deterioren. Así que repasamos, ¿qué tener en cuenta para guardar los vinos en casa? La temperatura, que no haya luz, que no haya vibraciones, que esté acostado y el espacio de la casa. Y cuando vayamos a guardar vinos, que sean de una gama media o alta, que van a soportar
un par de añitos guardados, no de las gamas bajas, porque esos vinos nacieron para ser tomados en el año. Vamos a continuar con el programa y en la siguiente semana seguimos con estas notas de cata. Bueno, acá estamos con Germán, enólogo de Finca Flichmann, Entre las Parras, para que nos comente un poquitito sobre el Syrah, cómo se da en esta parte y un poco cómo podemos después sentirlo en la boca. Germán, muchas gracias por darnos la bienvenida. No, por favor. Bueno, mi nombre es Germán Berra, soy ingeniero agrónomo y enólogo, jefe de enología de Finca Flichmann. Y bueno, acá estamos visitando en Barrancas nuestro viñedo principal, es un viñedo de 150 hectáreas, donde producimos gran parte de nuestras uvas. Tenemos otro viñedo en Tupungato. Este viñedo en particular donde estamos parados es un parral muy antiguo, de hecho hay parrales muy viejos, pero este es uno de los más viejos de Mendoza, pero tiene la particularidad de que sí es el Syrah más antiguo de Argentina. Incluso es considerado el primer Syrah en Argentina. Estas plantas fueron traídas a Argentina desde Francia por don Isaac Flichmann y es considerada la primer plantación de Syrah en Argentina, del año 1946. Entonces, de alguna forma, por los registros que tenemos y por lo que sabemos, es una especie de joya dentro de la viticultura argentina, porque también fue la primera experiencia de traer variedades de afuera con la idea de producir varietales. Imagínate que en el año 1946 no se hablaba mucho de variedades finas, no se hablaba mucho de varietales y bueno, de alguna forma Flichmann fue pionero en esa forma de elaborar vinos y bueno, al día de hoy tenemos acá una muestra que para mí es un tesoro de Argentina, todavía produce, mirá, una viña que tiene más de 60 años y conducida en parral, como se usaba en esa época, básicamente porque es un suelo muy fértil, es una variedad que crece mucho, es una variedad que además tiene la particularidad de ser termófila. ¿Qué significa eso? Que le gusta crecer con calor. Técnicamente Syrah se ha descubierto que fotosintetiza, trabaja hasta temperaturas muy altas, alrededor de 32, 35 grados, recién empieza a bajar un poquito su fotosíntesis. El resto de las variedades, mucho antes, se cansan y dejan de fotosintetizar. Pero el Syrah tiene la particularidad de que aguanta más tiempo el calor y por eso se da muy bien en zonas como Barrancas, el sur de Francia, que es zona más caliente, Australia y todos lugares donde la temperatura es un poquito más alta. ¿Y qué nos podés contar del Syrah en boca, ya en la botella? ¿Cómo es el Syrah por ahí comparándola con otras variedades? Mira, el Syrah, como te decía antes, es una variedad que es muy sensible al lugar donde crece. Entonces, por ejemplo, los Syrah buenos, yo considero que son de zonas vigorosas y de calor, dan vinos muy carnosos, vinos con mucho volumen de boca, taninos suaves y fruta que no es una fruta muy expresiva, que saber buscarla, es una fruta que hace recordar a ciruela, a higos, no es una fruta roja fácil, hay que buscar una fruta compleja y siempre taninos suaves. Por ahí uno se hace la idea de que Syrah es un vino fuerte, y es un vino fuerte, pero no a taninos, no es secante, es un vino que fuerte pero porque te llena la boca. Te llena la boca de fruta, te llena la boca de complejidad y esa es la característica principal del Syrah.